¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Previos ya, ¿qué fecha vamos ahora? 3 3 de febrero. 3 de febrero, ya cerca de las elecciones, silencio Electoral, no habla. Así que vamos ahora a topar un tema muy, muy interesante. Les quiero presentar a mi gran amigo, Pablito Illingworth, que está acá. Realmente el tiempo va a ser corto para lo que vamos a hablar con él. Se van a quedar impresionados de muchas cosas. Vamos a ir discerniendo varios temas, entre ellos, bueno, primero, Pablito acá, antes de pasarle la palabra a él, fuimos compañeros con él hace, son 46, 32 años más o menos. Aprox. 32, 33 Se te años. cayó la cédula, compadre, se te cayó la cédula. Luego, nuestros caminos tomaron caminos distintos, pero luego, por eventos de la historia, nos volvimos a juntar y le voy a dejar la palabra a él. Pablito, muchas gracias y a quienes nos han otorgado la posibilidad de hacer este programa aquí, a la parrilla del 10, a mis amigos Manolito, Gallo y Pedro Sevilla, muchas gracias. Pablito, Nuevamente. bienvenido, cuéntanos. Bueno, nada, aquí reviviendo momentos, ha sido tras cámaras fue un placer realmente poder recordar esas cosas, ¿no? Tanto tiempo, ¿no? Chuta, tanto tiempo, sobre todo recordar a veces hasta esos malos momentos que ya los conversaremos, Sí, ¿correcto? sí. Pero nada, para mí es un placer poder estar con una persona a la cual puedo decir que la conocí hace 30 y pico de años, pero realmente llegué a conocer al ser humano hace tal vez unos 6, 7 años atrás. Unos 4 más o menos, ¿sí? Puta, yo no sé por qué siempre me voy 2 años más, no sé. Pero bueno, digamos 4 Debe ser años. los que te quieres bajar de la cédula. Ah, ¿no? eso tal vez. Pero la cuestión es que realmente llegué a conocer al ser humano hace unos 4 años atrás, que tenemos un buen contacto de compartir en redes, de compartir, pero no nos habíamos visto como unos 20 por lo menos, ¿correcto? Y yo creo que ese es uno de los puntos más importantes a resaltar, que cuando hay una verdadera amistad, cuando hay una verdadera conexión, no importa el tiempo, ¿sí? Exacto. Obviamente ya conversaremos un poquito dentro del tema que vamos a tratar ahora. Yo desde mi parte espiritual, yo siempre digo, cuando hay un verdadero amor, no hay barrera que te pueda separar. Cuando hay un verdadero amor, y cuando hablo del amor, hablo de ese amor incondicional, puede ser el amor de pareja, puede ser el amor de familia, puede ser el amor de amistad. Cuando hay esa conexión real, no hay barrera alguna que te pueda separar. Quizás hay momentos difíciles, quizás hay ciertos momentos que te complican, pero no hay barreras. Lo que sí es importante siempre poner los límites para que nadie se dañe, ¿no? Pablito, a ver, escucha, y les quiero hacer que ustedes, la gran mayoría le debe conocer a Pablo Illingworth. Yo te conocí de estudiante de turismo. Luego empecé a ver programación neurolingüística, Ajá. empecé a ver coaching, empecé a ver un montón de cosas que yo en un momento de la vida empecé a investigar y creo que el tema es demasiado amplio. Hay cosas que no vamos a topar en este tema porque son bastante complejas, pero viene la ley de la atracción, me imagino que te leíste el Kybalión, me imagino que te leíste el viaje del héroe de Joseph Campbell. Yo quiero saber cómo el Pablo de la época aquella se convirtió en el Pablo que le veo aquí, que es el mismo, pero es otro, es distinto. Sí. O sea, a ver, en el colegio era un Pablo timorato, No hables temeroso. Sí, total. Era nervioso, ansioso. Y me doy cuenta que eres un Pablo tan canchero que, ¿qué más ve? ¿Qué te cuentas? O sea, puta, le quitas el trabajo a cualquiera de los dos De comunicación. camarógrafos que están aquí atrás nuestro. Entonces, Sí. yo quiero saber, ¿qué te sucedió para el cambio, para la transformación? En el colegio, sí, un vago. Yo siempre cuento esto en mis talleres, cuando arranco. Sí. Yo digo, mira, mi padre siempre me enseñó a que cuando me metí a hacer algo, tenía que ser el mejor.
Yo decidí ser vago, me metí a ser el mejor vago, así de simple, ¿no? O sea, Yo también. Claro. Éramos pero los mejores vagos. Claro, yo siempre cuento que en tercer año me quedé, recuerdo, en 3 materias. Cuarto año no me fue tan bien, me quedé en 5. Quinto año fue el mejor, me quedé en todas. ¿Sí? Hasta me pusieron en religión, por conducta, religión y educación física. Me acuerdo no, vale decir los apodos. Dale. Barrabás. Claro. Barrabás me odiaba porque le tocó ir a tomar el examen de educación física de supletorio. Sí. Sí, y no recuerdo el nombre, el nombre del profe, sorry si lo está Lanza viendo. nomás con apodo para que no sepa quién es. Claro, pero Barrabás era Quizás no se está viendo el Barrabás. Claro, capaz. Y me acuerdo que el examen supletorio fue correr al colegio Ambato. ¿Sí? Sí, desde el Pío al colegio Ambato por el ¿Cómo puente no? del Socavón. El Socavón, Sí, claro. Sí. dar la vuelta por ahí y regresar. Era como 2 vueltas. Y el man nos seguía en el carro, güey. Claro. Él nos hacía correr a nosotros y él seguía en el carro. Pero Te robo un poco de agua. Por favor. Yo te digo, era vago. Sí. Cuando tomé la decisión de estudiar turismo, mi padre me dijo, bueno, ¿qué quieres hacer? Sí. Y yo, ingeniero electrónico. Y mi padre creo que confabuló con mi hermano Javier. Javier ya estaba en la ESPE estudiando. Y ¿En Quito o en La Tacunga? En Quito. Y mi papá me mandó donde Javier un fin de semana y Javier se portó súper idiota, hay que decirlo como es, ¿sí? Porque se puso a hacer ejercicios en el pizarrón que tenía. Y yo, ¿y esa mierda qué es? Y Javier, no, es que tengo que hacer un deber y no entendía nada. Y yo dije, y en eso me voy a meter. Cuando llego acá a Ambato, mi papá me dice, bueno, ¿ya viste lo que tiene que hacer Javier? Perdón, me pasó a mí igualito cuando fui al colegio militar. Mi hermano se adelantó, yo cuando fui creí que era la maravilla y me topé con un cuadrado criado con palo y apunte guacho y cuchufleta. Claro. Entonces dije, esta mierda no es para mí, cogí Exactamente. y me largué. Y ahora me doy cuenta que Y mi padre me dice, ¿quieres seguir eso? Y yo, no, ni a bala, güey. Ni cagando. Y me dice, ¿qué quieres seguir? Ingeniero comercial. ¿Pero de qué iba a la ESPE? Iba a la ESPE. Bien. ¿Por qué? Porque cada vez que mi papá hablaba de Javier... En el Valle de los Chillos. En el Valle de los Chillos. Cada vez que mi papá hablaba de Javier, pecho de paloma. Y yo decía, yo quiero que mi viejo se sienta orgulloso de mí. Pero yo estaba en el grupo Scout de Espíritu Santo número 7 y había presentado... ¿Cómo no, Boy Scout? Había presentado un proyecto al Departamento de Cultura para manejar guías de turismo en la quinta de Juan León Mera. ¿Qué edad ¿Sí? hablamos, Pablito, de eso? Yo tenía 17 años. 17 años. O La sea, mejor edad. Literalmente. Pollos. Pollos. 30 años atrás, 31 años de atrás. Sí. Y la cosa es que yo gozaba siendo guía de turismo. Yeah. Y mi papá me empezó a dar libros de ayuda a tu hijo a estudiar, a escoger su carrera, ayúdale a decidir su futuro. Y en todos yo subrayaba turismo. Pero 30 años atrás, hablar de turismo era el que sabe, sabe y el que no. A turismo, ¿no? Regale agüita, dice joven. Una agüita. Una agüita, disculpe. Entonces, claro, en ese momento, imagínate que hablar de turismo era hablar de vagos. Y mi padre me dijo, ok. Y yo le digo, pero no le molesta. Y yo recuerdo claramente, mi papá me quedó viendo y me dijo, el que se va a morir de hambre no soy yo. Imagínate esa sentencia. El que se va a morir de hambre no soy yo. Tú escoge. Llegué a Quito y empecé a estudiar lo que a mí me gustaba. De ser un vago pasé a ser un nerd. Tenía 4 amigos ambateños Ratón también. de biblioteca. Claro, ratón de biblioteca. Un amigo ambateño también, mejor guía de turismo del mundo, Diego Torres Garzón. El Diego Torres. El Diego Torres. Puta, me saco el sombrero con Diego. Gran amigo, gran Ojalá nos pana. estés viendo, Diego. Un gran abrazo. Ojalá. Realmente un señor, un capo. Y realmente es un muy buen amigo con el cual compartimos ahora muchas ocasiones. Sí. Nos vemos, cenamos, en Navidad estuvimos juntos. O sea, es una amistad muy chévere. Compañero del Pío. No, él estaba en el San Alfonso. En el San Alfonso. En el San Alfonso estaba el Diego. La cosa es que una amistad chévere con él. Éramos estudiando juntos, nos sacábamos del aire, muy buenos estudiantes. A mí me iba muy bien como guía de turismo, ¿sí? Yo siempre Estabas cuento... en tu papayal. Yo estaba en mi papayal. Entonces, algo muy importante. Aquí no es lo que te defina tu mamá, tu papá, sino donde te sientas a gusto. Estabas en tu papayal. Yo Dale. estaba en mi papayal, ¿correcto? La cosa es que empiezo Empezó a crecer... a transmutarse el Pablo que yo conocí en el Total, colegio. en la universidad yo ya era otro. Yo era un payaso. Muchas gracias, joven. Disculpará nomás, ¿no? Yo era un payaso, me llevaba súper bien. Me acuerdo que en una ocasión en la casa de mi papá
un fin de año. Entraste en onda. Un fin de año. Había peladas de por medio. Claro, imagínate que fue un goce porque un 31 de diciembre Javier lleva una tochita, una media de trópico y mi papá sabía que nosotros no tomábamos. Así es que no verá esto, papá. La cosa es que Javier coge y se manda y dice, yo voy a hacer una promesa. Y Javier no me acuerdo qué vaina habrá dicho, se lanzó su promesa y se manda media. O sea, cuarto de 25% de una botella de trópico. No, claro, el 25% de la botella o el 50% de la tocha. El 25. ¿Ya? El 25. Entonces coge y se manda. Purete. De veneno a la avena. De veneno a la avena. Y eso hacía igualito mis hermanos, mis dos hermanos eran igualitos. Menos yo. No, yo vos, jamás hice vos eso. no, jamás. Mi hermano Pato y mi hermano me hacían toda la vida lo mismo. Hasta mi hermana Anita. Toma, ¿ves? Imagínate, menos yo jamás. No, jamás. La cosa es que mi hermano dice, es su turno. Sí. Y yo le dije, y me acuerdo clarísimo las 3 partes que tenía la promesa. Nadie va a robar más sonrisas que yo. Nadie va a leer una palabra más que yo. Sí. Y nadie va a disfrutar su vida más que yo. ¿Qué Y edad me tenías? mando 20 años. 20 años. Y me mando el taco. ¿En Quito o en Ambato? En Ambato, en la casa de mi viejo, a escondidas. Al lado de la granja. En la granja, tal, black. Y empecé a hacer honor a esa promesa. ¿Yo? La gocé, mi vida en turismo. ¿Le escribiste? No, la decreté tal cual. Ya. Nadie va a hacer esto, A nadie eso, decretos. Un paréntesis, vamos a hablar muy importante de lo que es decretar en la vida, escribir, decir lo que se va a hacer y que a la final, sobre todo cuando escribes, pero luego vamos a eso. No vamos. Cuando escribes, se cumple. Claro. Bueno, decretaste, luego demandaste el medio litro de guanchaca. ¿Y La qué cosa pasó? es que empiezo a gozar mi vida. Me iba súper bien en turismo. Tenía un contrato con una empresa inglesa, Explore Worldwide, de Inglaterra. Me iba espectacularmente bien como tour leader. Yo arrancaba el año y yo ya tenía mi cronograma de trabajo de todo el año. De todo el año. De todo el año. Yo ya podía saber cuándo iba a tener grupos, cuánto iba a ganar. Podía hacer una proyección de propinas. O sea, y me iba bien. Pero lamentablemente tengo que retroceder a la época de la escuela. Mi padre viajaba mucho. ¿Ya? Mamá se había ido a vivir en Quito cuando se divorciaron mis padres. Andrés se va con mamá, se va de la casa, se va con mamá. Javier se queda a cargo de la casa y mi papá cada vez que viajaba le dejaba la plata a Javier y le decía, Javier, me voy tantos días, tienes que dejar, o sea, aguantar la plata y tanta cosa. Javier se convierte en un administrador del hijo de madres. ¿Sí? Javier todo lo que hace es plata. Padre de familia. Javier, exactamente. Javier, padre de familia, empieza a tomar un rol como padre. De hecho, a mi padre yo lo veía como mi brother. Y a Javier le tenía miedo. Viviendo los dos en Quito, no podía salir a farrear. No me daba permiso el Javier. Yo tenía el mismo miedo con mi hermano. Con Edwin. Ahora ya más bien. Ahora más bien ya. Ahora él te tiene estoy miedo. Arriba, sí, ahora él me tiene terror. Pero a mí. mira, mi padre me Cuando dijo... no le contesto el teléfono se aterroriza. Mi padre me dice, cuando necesites algo, pídele a Javier. Ya. Y claro, yo necesitaba un cuaderno, extendía la mano y la plata llegaba. No hay pan, Javier, plata. La plata llegaba. Entonces yo me acostumbré a recibir plata y a gastar. Cuando trabajaba como guía, yo ganaba un promedio de, en 15 días, ganaba promedio 500, 600 dólares. Cuando estábamos en 4,000 sucres del dólar, güey. Hablamos del año 98. 96, 97, ¿sí? Que yo ya ganaba eso. Te cagabas de la vida. Yo me la gozaba. Plata que ahorraba, yo me recorría el mundo viajando, me iba a estudiar en otros lados, hacía cursos, la gozaba, me iba 3 meses a Panamá de farra, o sea, literalmente me la gocé. Pero me gasté toda la plata. Nunca tuve el concepto de ahorro, porque yo era amigo de la plata. ¿Ya? La cosa es que vivo el mundo del turismo, llego al Ministerio de Turismo, gerente nacional de planificación, me bronqueo con un personaje que... Gerente nacional. Gerente nacional de planificación. Yo estaba a No cargo digas. de la planificación turística del Ecuador. ¿Cuánta gente a tu cargo? En el ministerio estábamos, bueno, si es que hablo de todas las regionales ¿A y tu todo, cargo todos? A mi ¿Cuántos? cargo todos estaríamos hablando en total unas 400 personas, de todo lo del ministerio que manejaba. En ese ritmo incesante, ¿cuánta gente? Perdón, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo estuve? 11 meses en el ministerio. Mi amigo Paulo Proaño, ven nomás, ahí siéntate. Bienvenido. Tome asiento, venga.
Imagínate que en el ministerio estuve 11 meses y salgo ¿Sí? porque obviamente los valores no iban conmigo. Sí. O sea, cuando ya me dijeron que todo tenía que ser, ponga aquí $500,000 en una comunidad con un mirador, porque ahí hay votos, pero no hay turismo. No importa, eso da votos. Te empezaron a romper las bolas. Sorry, conmigo eso no va. Y se lo dije clarísimo a la ministra. Yo le sirvo más de afuera que adentro. Mi gran pretexto para salir fue justamente, lamentablemente, una época en donde papá enfermó. ¿Sí? Y yo le dije, ministra, mis hermanos están hecho cargo de las empresas familiares. Y yo tengo que cuidar a papá. Así que vea, yo le sirvo más de afuera que adentro. Renuncié, salí del ministerio. Chao, hijo de puta. Pero en turismo. Apagará o la luz trabajas. el último que salga. Claro, en turismo, o trabajas de guía o trabajas en una agencia. De guía ganas bien, pero el mercado es jodido, ¿sí? Es súper competitivo. Sí, sí. En una agencia no ganabas bien, era de consultor. Y con la experiencia que tenía de planificación turística, me fui a trabajar en planificación en Loja. Me fui 1 año a vivir en Loja. Lindo, Loja. Diseñé la ruta del café en Loja. Ya. ¿Sí? Una belleza, me recorrí de cabo a rabo la provincia de Loja. Luego me fui a Cañar y empiezo a trabajar el plan de desarrollo La turístico. tierra de Luis Amoroso, ¿ves? Saludos a Cañar. Salud. Saludos allá. Empiezo a trabajar. Cañarejo, Luchito Amoroso, Cañarejo. ¿sí sabías? No lo sabía. Saludos Imagínate, a Cañar. Imagínate que yo me voy a trabajar el plan de desarrollo turístico Sí. y, oh sorpresa, no salía el contrato. Ya. Y digo, ¿qué pasa? Es que no tienes el carnet de afiliación. ¿Quién Tenía- otorgaba el carnet? Tenía que ser afiliado al partido del presidente. Ya. Y dije, eso no va a pasar ni de funda. Entonces, ni de funda te damos el contrato. Ya. 6 meses perdidos en Cañar. Así es que regresé y ahí me fui a hacer mi certificación en coaching en Colombia. Un Ahí- intermezzo. Perdón. A ver. Vos empiezas a hacer el coaching, hasta ahí estás bien. Porque yo le conocí a los 13, 14 años, no, miento, 10, desde los 8 años. Le conocí a un Pablo de 8, de 10, de 13, compañero mío, en el Pío, los conflictos que tuvimos juntos. Cuando empezó el coaching, quiero saber cuál fue el punto de quiebre o la revelación o la epifanía, lo que tuviste, Mira, que entraste en eso. Es muy fácil. En el año 2000, ¿Sí? yo entro como gerente de planificación en la Universidad de Especialidades Turísticas. En otras palabras, decano de la Facultad de Turismo. ¿De Sino qué que ahí se le universidad? llamaba en la UCT, Universidad de Especialidades Turísticas. Hoy se llama UDET, no creo que anda muy bien, no sé, dejo ahí. La cosa es que yo era el decano. Sí. Y tenía que trabajar con muchachos, con adolescentes, y tenía que ayudarles en muchas cosas, o sea, no adolescentes, sino más bien jóvenes de 18, 19 años. Sí. Tenía que ayudarles en sus problemas y demás. Y me meto en el mundo del coaching ontológico, hago mi primera certificación. coaching? Ontológico. ¿Qué significa? Entrar en el punto de más del ser, de entender cómo funciona el ser y cómo conectar con lo que estás viviendo. Ya. ¿Correcto? En el año 2000. El coaching ontológico no me terminó de cuajar. Era mucho entrar en el ser, en el problema y poca acción. Entonces dejo eso. En el año 2010 me voy a Colombia, 10 años después, me voy a Colombia. Ya a hacer mi dolarizados, ¿no? Ya dolarizados. Me voy a Colombia a hacer mi certificación con TISOC de España, pero la hice en Colombia, la certificación en coaching ejecutivo. Regreso acá, enamorado del coaching, y paso la primera prueba de fuego. Le digo a mi hermano, que era mi socio, le digo, a ver, tenemos que hacer esto. Y Javier me dice, ok, tan capo que se cree en coaching, hágame coaching a mí. Y Javier lo dice en todos sus cursos, ¿sí? Javier dice, me topé con un hermano, el cual yo lo veía timorato, lo veía jodido, lo veía que me tenía demasiado freno, miedo, respeto, no lo sé, que me dio 3000 vueltas. Porque Javier decía, es que tengo un hermano, y con el debido respeto a la audiencia, tengo un hermano que es bien pendejo. Y yo, ¿y se lo has dicho? Y claro, él se refería a mí, ¿no? Pero, y yo, ¿y se lo has dicho? Pero se lo estoy diciendo, no a tu coach, a tu hermano. ¿Te has reunido con él y se lo has dicho? ¿Le has dicho lo que piensas de él? Y claro, él se dio cuenta que yo estaba en mi papel de coach, totalmente centrado, totalmente
Con la coraza. enfocado. Con la Exactamente. coraza. No es conmigo, esto es con el coach. Sí. Y trabajamos eso y Javier dijo, certificamos en coach. Y empezamos a manejar el producto de coaching. ¿Esto me lleva a qué? Me lleva a trabajar en Bolivia con el directorio de Nestlé. ¿En qué parte ¿Sí? de Bolivia? Estuve en Santa Cruz, estuve en La Paz, ¿sí? Pero estuve trabajando con el directorio de Nestlé, cuando ellos compraron una fábrica de galletas. Ya. ¿Sí? Y yo hice coaching ejecutivo a ese nivel. ¿Correcto? Entonces te puedo decir, claro, en el mundo ejecutivo me empecé a codear con multinacionales. ¿Cómo He no? trabajado con Bayer, con Novartis, he trabajado con Nestlé, he trabajado, luego trabajé con Monsanto, he trabajado con ¿Qué es Grunenthal. dentro de esto que estabas haciendo, qué es lo más complicado que vos te has topado? A ver, te pregunto esto ¿por qué? Porque yo le conozco a mucha gente que es el administrador, el manager, el CEO, top, pero tiene unos conflictos espirituales bestiales. A ver, Que ahoga sus penas en el trago, que ahoga sus penas... sí. Mira, yo te puedo decir que una de las cosas más difíciles me las topé primero en Nestlé, Sí. porque yo me había certificado con una herramienta que se llama Points of View. Es maestro, son tarjetas gráficas Sí. que te permite crear historias, sacar lo que hay en el interior. La cosa es que estábamos en esta situación ¿Se podría decir conflictiva. de que es un proceso de sanación? Tiene mucho que ver con un proceso de sanación. ¿De sanación? La cosa es que este directorio estaba con situaciones conflictivas, saco las tarjetas y el gerente principal, el CEO de Nestlé Bolivia, Sí. me queda viendo y me dice, no pues, esta solución requiere el tarot. Y yo en ese momento... O de la ouija. Y en ese momento me quedé frío. Pero reaccioné inmediatamente. ¿Y qué es lo que le dije? Si para sacarte del hueco en el que estás tengo que aprender el tarot, créeme que me pongo a estudiar. Ya. Pero en este momento... ¿Y qué encontraste? En este momento se requiere que te enfoques. Necesito 15 minutos. Si en 15 minutos tú no empiezas a encontrar soluciones, todo el proceso va por mi cuenta. Date cuenta la confianza que tenía en lo que yo hacía. ¿Y vos en Bolivia? Y yo en Bolivia. ¿Sí? O sea, era perder... Puta, te fregabas, te quedabas en La Paz, hermano. Literalmente, si él decía que no encontraba la solución, Estarías radicado. básicamente estaría... Si te fallaba el tema, estabas radicado en el Titicaca o en Tihuanaco. Exactamente, Más o menos. más o menos. Pero fue la confianza. A los 5 minutos, y yo creo que ese es un punto de que la gente tiene que tener claro. Decreta, pero confía. Porque si tú no tienes confianza en lo que tú estás decretando, no se va a dar. Ya. ¿Correcto? La cosa es que yo hice eso, le enamoró, les encantó el proyecto y seguí trabajando. Tanto así que después fui a trabajar en Nestlé Perú. Teníamos un socio muy buen vendedor, Francisco Montes de Oca, muy ¿En buen Lima? vendedor. ¿En Lima? No, en Quito. Muy buen vendedor, excelente como ventas, un capo. Y él se encargaba de gestionar todas esas cosas. Yo trabajé en Lima, estuve en Bolivia, trabajamos con Chile, varios países. Oye, todos son distintos, ¿no? Sí, cada país tiene su cosa. La cosa es que este proceso Sí. me lleva a encontrar algo especial, el liderazgo ético, Ya. que me conectó muchísimo porque dije, hay una carencia de valores, hay una carencia de líderes, porque ahora todo el mundo dice, yo soy líder, y suena bonito. No, perdona que te haga un paréntesis ahí. La gran mayoría te dice yo soy coach. O sea, y vas conociendo, te metes con el coach equivocado y te mete pendejadas en la cabeza. Totalmente, y eso es lo que hay que tener cuidado. Yo siempre cuando formé en programación neurolingüística, que me dedico a la PNL desde el 2012, Rapidito, para que la gente nos entienda, ¿qué es el PNL? programación neurolingüística es muy fácil de entender. Programación, tal cual. Tú programas un software, tu cerebro. Sí. Neuro, las neuronas, y lingüística, porque como tú hablas, lo programas. Entonces, si tú dices, qué pendejo que soy o qué chuncho que soy, te estás grabando eso en tu cabeza. Dejas de hablar tonteras. Exactamente. Entonces, empiezas a tener cuidado con lo que dices, empiezas a trabajar con hábitos, te empiezas a dar cuenta que cuando tú dices, yo soy desorganizado, no, esa es una personalidad. Te comportas como desorganizado, que es totalmente distinto. Si esto aplicaríamos en las organizaciones, ¿sí? Sería totalmente distinto. Si esto aplicaríamos en las Es un ciudades, proceso. Es un proceso, pero hay que despertar conciencias. Y ahí viene el punto.
¿Por qué razón? Me dediqué a la parte de negocios, pero me hacía falta la conciencia. Yo siempre hablo de que el ser humano, terrenalmente hablando, tiene 7 niveles de conciencia. El primero es el nivel de conciencia animal. ¿Sí? Te imaginas un perro en la calle que está lastimado, tú te acercas a querer ayudarle, ¿qué hace el perro? Te muerde. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Reacción. ¿Cuántas personas están en la calle Estamos hablando de la parte cerebral del humano, el reptiliano. El reptil. Exactamente. Esa parte del reptil. El reptil. Que a mí no me gusta el reptiliano, pero bueno, yo lo digo Reptil. paleomamífero. ¿Sí? El Ok. paleomamífero es ese, es reacción. Ok. ¿Correcto? Siguiente nivel de conciencia. El nivel de conciencia de masas. Hago lo que todo el mundo dice. Hago lo que todo el mundo hace. ¿Por qué razón? Porque simplemente estoy en un nivel de conciencia de masas. ¿Cuántas veces tú le preguntas? El nivel político, más o menos. O sea, no podemos hablar de ese tema el día Sí, de hoy. sí, ok. Pero sí te puedo decir el nivel de conciencia de masas. ¿Por qué tienes el iPhone 13? Porque todo el mundo lo tiene. ¿Por qué escoges a X o Y candidato por el tema que estamos? Porque todo el mundo va por ahí. No analizamos la propuesta, no analizamos valor. No, seguimos como... Tampoco hay como decir borregos. Seguimos con... ay, perdón, lo dije. Seguimos de una manera ciega a lo que nos están Luego diciendo. editamos. Sí, Perdón, estamos en vivo. Perdón. Bueno, póngale en un pip y ya. La cuestión es que seguimos, ¿correcto? Luego viene un nivel aspiracional. Sí. El aspiracional es me gustaría, quisiera. ¿Cuántas veces la gente dice, oye, me gustaría tener un mejor sueldo? Ok, ¿qué estás haciendo por ese mejor sueldo? Me gustaría tener una mejor vivienda. Ok, ¿qué estás haciendo por eso? Me gustaría tener una mejor pareja. ¿Qué estás haciendo por eso? ¿Correcto? Y ¿Cómo mucha no? gente se queda en el me gustaría, desearía, quisiera, etcétera, etcétera. Todo a futuro. Siguiente nivel, el nivel de conciencia individual. Me siento a hacer mi tarea, me siento a hacer mi plan de acción, ¿correcto? Me imagino, tendrás un plan de acción, sabes qué quieres hacer y todo eso, ¿Cómo pero no? no haces que suceda. No hay disciplina. Yo te puedo decir, conozco, y por el mundo político en el que estuve, por la parte de desarrollo turístico y demás, el plan de Tour 2020, te puedo hablar de todos los planes de desarrollo que han habido. Puedes hablar maravillas, lo que sea. Y el papel aguanta todo. No hay disciplina. No lo hay. Empezamos a cambiar porque nos enamoramos de las cosas que brillan. ¿Correcto? Tienes un plan y de repente, ay no, esto está demasiado jodido, me voy por acá. ¿Por qué? Porque esto brilla más. Ya. ¿Correcto? Entonces ten cuidado con los diamantes. ¿Por qué razón? Porque no necesariamente son diamantes. El zircón también brilla. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que haces? Nivel de conciencia individual, tengo mi plan de acción, pero no hago que las cosas pasen. Siguiente nivel, disciplina. Disciplina, hago que las cosas pasen. Me comprometo a hacer que las cosas pasen. Creas hábitos. Creo hábitos, ¿correcto? Y aquí viene un punto importante de la programación neurolingüística. ¿Por qué los hábitos son importantes y por qué es difícil cambiar un hábito? Porque simplemente tu cerebro consume tanta energía que lo que tienes que hacer es ahorrar energía. ¿Cómo ahorras energía? Con los hábitos. Te preparas el café de la misma manera. Desde que aprendiste a preparar café, lo haces de la misma manera y no te sabe igual. Si tú eres de los que pone el café, le pone el azúcar, le pone 2 gotitas de agua o de leche, le bates como 3 horas, ¿sí? Y después pones el agua caliente y dices que es capuchino, ok, para ti es capuchino. No lo es, ¿correcto? Pero tu hábito es ese. Te hago una pregunta ahí, otro intermezzo. De lo que voy entendiendo, ¿a vos te pasó algo que me pasó a mí? Les debe haber pasado a muchas de las personas que nos están viendo. No queremos perder más el tiempo. ¿Sabes qué? Yo te diría, no sé si es perder más del tiempo, en mi caso fue más bien no querer aprender desde el dolor. Te digo algo, te pongo un ejemplo. Está de tomarnos un vaso de agua. Ponme fecha. Claro. O sea, ¿cuándo? Claro. O sea, nos tomamos... Ya pasó la época de no te asomarás antes de que se acabe el año, ¿no? Claro. Sí, pero no obviamente... te he visto 20 años, pero ¿cuándo conversamos? Exactamente, no lo Nos hemos hecho. Teníamos esta conversa desde que me escribiste cuando estaba en Argentina. Exactamente. Y me dijiste, cuando regreses, búscame. Exactamente. Y se dio. Y se dio, Sí, sí. correcto. Pusimos Y fecha. Pusimos fecha y es, tenemos que hablar y ya está. Gracias al Tuco que está ahí en ley seca tomándose Tomándose una agüita loca, pero... una botella verde Sí. que le ha arrancado la marca, no sé. Entonces, claro, ese es el punto. Muchas ocasiones haces el hábito, pero, ojo, nos metieron, casi digo el dedo, nos metieron la idea. El dedo más. Nos metieron la idea de que un hábito se hace en 21 días. Mentira. Un hábito, si tu cerebro Se hace a diario. si tu cerebro está entrenado,
Sí. En 21 días puedes generar un hábito. Caso contrario, no. Te puede tomar entre 66 y 70 días. Ese es el promedio para generar un hábito. Un cerebro que no ¿Entre está... cuántos días? 66 a 70 días. Ya. Un cerebro que no ha sido entrenado, que no está trabajándose continuamente... Una persona terca. Una persona terca, una persona que le cuesta demasiado hacer el hábito, le puede tomar 190 días hacer un hábito. Como mi hermano, más o Más menos. o menos. Un Más o año entero le cuesta un hábito. Entonces, date cuenta de eso. Ese es el nivel individual. No, es el nivel de disciplina donde pongo a hacer que las cosas sucedan. Siguiente nivel, experiencia. Esto me pasó, puedo responder de esta manera. Y el último nivel es el de maestría. Ahora, ¿qué es importante entender? Tú puedes estar en varios niveles. En el tema económico... Perdón, estás ahí hablando de 3 temas fundamentales que no voy a topar, pero vos sabes a lo que me voy a referir. Ok. Estás hablando de un aprendizaje, un compañerismo y una maestría. Estás hablando... No. ¿No? De No. un iniciado, ¿no? No, para nada. Yo te puedo decir que más bien estoy hablando de una persona que empezó a subir sus niveles de conciencia. Ya. ¿Correcto? Y sus niveles de conciencia los vas a subir con una conexión con Dios Padre Madre. ¿Sí? Y ahí entra el Pablo espiritual. Que de hecho, yo sé, la gente me conoce como Pablo porque me conociste como Pablo. Toda la ¿correcto? vida. Mis redes sociales ya no son Pablo, son Coach Bonil. Mi nombre espiritual es Bonil. Eso te iba a preguntar, ¿por qué Bonil? Mi nombre Porque se me espiritual es Bonil. vino el, Claro, el Bonil. el de- Bonil el Me caricaturista. me llamó la ¿no es cierto? atención, sí. Bonil el caricaturista es por Bonilla. Por Bonilla. Correcto. Bonil, mi nombre, hoy Sí, por sí, hoy, sí, sí. es por el arcángel Bonil. Es mi nombre Nunca había espiritual. escuchado. Nunca había escuchado. Tenemos muchísimos arcángeles que no han sido escuchados. El maestro, digamos, el arcángel Bonil es hueste, es ayudante del maestro Todd, Serapis Bey, que es el custodio de los archivos akáshicos. ¿Correcto? Entonces, claro, es súper importante cuando empiezas a entender Son los que esta tienen parte. la información. Exactamente. Ok. Y obviamente empecé a descubrir cuál era mi misión divina. Cuando empecé a descubrir mi misión divina, que es justamente trabajar en ayudar a subir los niveles de conciencia. Y aquí voy a irme un throwback, ¿sí? Y me voy a ir a cuando yo tenía 12 años. Mi abuela, con quien compartí muchísimo, mi abuela Lita, Mamá de Vicente. mamá de papá, estaba conversando con ella y ella me dice, Vivía al lado de ustedes. claro, en la quinta. Esa puertita ahí al lado. En la quinta. De la granja al De lado. la granja al lado, Sí, ¿correcto? sí. Yo sí me acuerdo. Mi abuela Lita me dice, ¿y usted qué quisiera ser de grande? Con 12 años uno, bombero, policía, chapa, perdón, no sé, lo que quiera, ¿no es cierto? Yo también quise ser bombero. La cosa es que, claro, tienes tantos sueños que no los haces realidad. Sí. Pero yo le respondí algo muy importante a mi abuela. Sí. Yo le dije a mi abuela, yo de grande quiero ser sacerdote. Y mi abuela saltó. ¿Cómo puede ser posible? ¡Pobres monjas! ¿Por qué? Porque ella decía que yo era un bandido. Bueno, no se equivocó mucho, ¿correcto? Pero era pobres monjas, ¿sí? La cosa es que yo le digo, bueno, abuelita, si no puedo ser sacerdote, yo voy a tener gemelos. A los 12 años de edad, yo voy a tener gemelos. Obviamente salí del colegio del Pío X odiando la Iglesia Católica, resentido con la Iglesia Católica, y entonces, ¿qué es lo que hago? Empiezo a dedicarme a todo lo que hemos hablado. En el año 2005 me casé, en el año 2007 nacen mis hijos, gemelos. Y cuando me entero que eran gemelos, se me viene a la mente, yo lo dije a los 12 años, que yo iba a tener gemelos. Sí. ¿Sí? Y dije, bueno, no fui sacerdote. Pasa el tiempo. Bueno, una de dos. Claro, pasa el tiempo. En el año 2000... No hubiera estado muy bien si es que eras sacerdote y tenías gemelos siendo sacerdote. Chuta, se jodió porque sí lo Sí, soy. claro. Pero ahora te voy a contar. Año 2018, bueno, yo me divorcié de mi primer matrimonio, me divorcié. Luego me volví a casar. Ok. Como 7, 8 años después, me vuelvo a casar. Y empiezo a tener una relación no muy agradable, que digamos. Tuve muchos problemas, situaciones que ya no están para qué hablarlas. Pero en ese punto es donde busco una terapia para sanarme a mí, para sanar mi alma. ¿Estás hablando hace cuántos años? Te estoy hablando 2018. 4 años. 2000, sí. Ya. 4, 5 años. Sí, perdón, 2017.
2017 empiezo a buscar esta terapia, 5 años atrás empiezo a buscar esta terapia y Estás bien en la terapia y ahí viene el paro del 2019. bueno, más bien justo antes en el 2017 empiezo a hacer la terapia y me doy cuenta que mi relación con la mamá de mi hijo en ese momento tenía que terminarse. Dijiste, chao. Chao. Pongo sobre la mesa y le digo, o trabajamos espiritualmente este tema, no religiosamente, espiritualmente este tema, o el divorcio. Y obviamente me dijo, yo no voy a trabajar eso. Ok, entonces el divorcio. Tomo la decisión después del Día del Padre de ese año, le digo, ¿sabes qué? No va más, me divorcio. Y nos separamos. Hoy por hoy ya la relación, no te voy a decir que es espectacular, pero es cordial. ¿Sí? Es cordial, podemos hablar temas de mi hijo y todo eso, súper bien. Pero empiezo a estudiar la parte espiritual. No hay de por medio demanda de alimentos, nada. No, de hecho sí la hubo y tanta cosa. Ya. Ya después de eso ya pasó y ya pagué todo lo que tenía que pagar y ahora ya hay comunicación. Pero la cuestión es que empiezo a estudiar la parte Tras espiritual. cámaras hay algunos problemas de eso. Bueno, ya, es normal. Pero se hacen los locos. Se hacen los locos. Es los lo que no. importante. Es como que, no sé. Entre los dos hay unos 4 juicios fácil de alimentos. Bueno, no, yo solo tuve uno nomás y que yo mismo lo planteé. Pero es interesante porque empiezo a estudiar la parte espiritual. Carlos, me formo como sacerdote, pero no sacerdote católico, ni judío, ni nada, no. Me formo como sacerdote de Melquisedec. ¿Sí? El sacerdocio de Melquisedec es un proceso hermosísimo en donde trabajas con simbología sagrada, trabajas con... ¿Es como un budismo, quizá? No tanto así, ¿no? no trabaja. Para mí el budismo va más hacia la parte de una religión. Yeah. Esto es más desde la parte espiritual. Okay. La formación Solemn de Estrella es una persona que canalizó ángeles desde los 2 años de edad. Y ella Perdona que te canalizó. pregunte de esta manera, ¿es una logia? No, ¿Puede ser? tampoco. ¿Tampoco? Tampoco. Es una escuela. Es una escuela. Es una escuela. Es un aprendizaje. Es un aprendizaje, es un proceso, es un Diario. llamado, es un llamado diario. Yeah. Yo hago terapia todos los días, hago sanaciones todos los días. Y he aprendido a trabajar, de hecho con ella me formé como, Sí. coach ontológico, coach ejecutivo, coach en liderazgo ético y termino siendo coach angelical de vida. Ya. En donde integro y realmente cuando me formé como coach angelical de vida fue como que quité un velo de los ojos y empecé a entender el coaching desde otro punto de vista. ¿Sí? Hoy manejo un producto que se llama Consciente Despertar. Es un proceso y de hecho hay un par de ambateños que ya lo han hecho. Te hago una pregunta. ¿Te metiste, aparte de, o sea, te queda corto, el tema metafísico? ¿Te metiste más Tiene mucho que ver la parte metafísica. la ley de la atracción? Más arriba de la ley de atracción. Más arriba del Kybalión. Más arriba del Kybalión, porque esta es Sí. una conexión con Dios Padre Madre, ¿correcto? Es trabajar con los ángeles, con arcángeles, con los maestros ascendidos. No sé si te pasó a vos. Esto es algo muy importante para... No le hagamos un poco confuso. Dale. Imagino que vos también, como me pasó a mí, viste el experimento de la rendija 100 veces. Sí, tal cual. Hasta tratar de entender cómo funcionan las cosas. Mira, y no llegas a entenderlo. Yo creo que uno de los puntos, Sí. más importantes en este proceso fue llegar a entender la importancia de soltar. La importancia de entender que tú no tienes el control de nada. En el coaching siempre hablamos desde la parte del coaching ejecutivo en que tú no puedes controlar al otro. Totalmente de acuerdo. Que tú puedes controlar lo que tú dices, como tu comportamiento, etcétera, etcétera. Pero déjame decirte que cuando empiezas a entender la parte espiritual, hay muchas cosas por detrás que no las estás viendo. Y ahí hago referencia al doctor Augusto Pazán. ¿Sí? Lojano, radicado en Ambato, para mí uno de los mejores científicos que hay en el país, ¿correcto? ¿Radicado en dónde? Aquí en Ambato. El doctor Augusto Pazán tiene la clínica en Atocha. El doctor Augusto Pazán tiene una frase que a mí me encanta. Por donde ves, no es. Y por donde es, no estás viendo. Ya. Y él maneja la medicina así. Entonces él dice, ok, te duele, te duele el hígado. Doctor, tengo problemas en el hígado. Por donde ves, no es. Ya. No es el hígado lo que está mal. Tienes que entender qué es lo que está haciendo que el hígado se enferme para poder sanar al hígado. Ya. Porque si tú le metes medicina al hígado, el hígado va a callar. A la causa, no al efecto. Claro, el hígado va a callar su dolor, pero no va a sanar.
¿Qué sucede? 5 años después, ¡boom!, más problemas con el hígado. Verás, en todo lo que hemos hablado, que el tiempo se ha ido volando y es tan interesante, todo lo que viví en Bolivia, el de las medias lilas, el Sí, Jürgen Klarik, Klarich y ¿cómo es? Tim Robbins. Tony Robbins. Tony es o Tim? Anthony Robbins. Anthony Robbins, que es de origen croata, ¿no? Es de origen croata. O sea, ¿hasta qué punto funciona? ¿Hasta qué punto funciona una charla, un evento de estos? Un evento de estos con la persona, no sé, porque por ahí deben haber muchísimos buenos, Claro. tanto así que por un puesto en primera fila, cuando entra y la gente se vuelve loca, y cuesta $7,000. Sí, claro, claro. ¿Hasta qué punto es real? ¿Es real? A ¿Y ver, hasta qué punto no es creíble? ¿Sí? ahí viene disciplina, pero vienen otros elementos adicionales. Tony ¿Sí? Robbins, ¿no? Sí, Tony Robbins. Vienen otros elementos adicionales. Conozco mucha gente que ha estado ahí. ¿sí? Que tiene la agenda copada 2 años, Sí, ¿no? sí, es tenaz cómo lo mueven. Yo, por ejemplo, ni así me paguen Irieta. Yo. ¿Seguro? Correcto. Yo, 100% seguro. ¿Por qué razón? Si tú analizas el trabajo de él, Sí. él tiene un movimiento que es así. ¿Qué hace la gente? ¿Quién hacía esto? Ah, ya. Tiene oscuridad. No voy ni a bala. Ya. Así me paguen, yo no voy. Yo, Bonnie Lillingworth, no voy. Ya. ¿Correcto? ¿Por qué razón? Porque yo escogí que la información que me llegue sea información de luz y que no me haga daño. Ok. ¿Sí? Y yo creo que ahí viene un poco el tema de aprender a decidir la información que quieres recibir. Afuera hay mucha gente que te va a decir, yo soy de luz, yo hablo bonito, yo hago esto, pero hay muchas cosas por detrás. Pero en su que no las día a estás día es... Exactamente, entonces ahí te empiezas a dar cuenta que hay gente que cierran el telón y dile a este y se mandan cualquier babosada, ¿correcto? Hay gente que te dice, no, yo soy un ser espiritual, pero... Y le patea al perro. Exactamente, no, y sobre todo tienen un ego demasiado grande. Ya. Lo primero que tienes que hacer para trabajar en el área espiritual es dejar el ego de lado. Yo podría decir, mi hermano Javier siempre cuando me presenta en los cursos, cuando trabajo con él dice, voy a presentar a una persona que es mejor preparado que pavo de Navidad. ¿Por qué? Porque si me pongo a hablarte de mis títulos, 4 maestrías, 3 diplomados, ¿sí? Más todo lo que he estudiado en el camino. Pero yo no digo, yo soy esto, yo ni siquiera tengo registrados los títulos en el CNC. Ya. ¿Por qué? Porque no soy eso. Hay una pregunta, Pablo, ¿se puede interrumpir? Sí. ¿Y que de dónde saca tanta energía Tim Robbins y coaches como él? Ok, ¿de dónde? Es que ahí me entró la duda. ¿Es Tim Robbins? No es Tony Robbins. No, es Tony. Anthony Robbins. Tony Robbins. Tony Robbins o Anthony Robbins. Sí, ¿De dónde saca? era un homeless, ¿no? Claro, hay varios temas que tienes que ver. Por ejemplo, si tú me dices de dónde saca tanta energía, yo vengo este rato y conversaba ayer con el Tuco, son 8 días que vengo en cursos. Estuve el jueves anterior en Manta, trabajando con una compañía a nivel gerencial. Okay. Al día siguiente, con toda su fuerza de ventas, 160 mujeres. Al día siguiente viajé, entré en un evento de Insight con 5 días de encierro, trabajando desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, todos los santos días. ¿Cómo te recargas? ¿Sí? ¿Cómo me recargo? Simple. Primero, agradezco. Trabajo en agradecimiento. ¿Correcto? Segundo, me hidrato bastante y me hidrato adecuadamente. Todas las mañanas lo primero que hago es vasito de agua. ¿Con qué? Con un poquito de sal, medio limón, una cucharita de vinagre de manzana y eso es lo que tomo, lo primero que tomo. Hacer ejercicio, no soy fitness, ¿correcto? Pero sí me pongo en movimiento. ¿Por qué razón? Porque si tú le dices a tu cerebro ponerse en movimiento, tu cerebro te va a recargar. Y adicionalmente, cuando ya está bajando la energía, y por ejemplo, ayer estuve aquí en Ambato, me fui a Quito a ver a mis hijos, trabajé ayer hasta las 11:30 de la noche, hoy empecé a las 5:30 de la mañana, ¿correcto? Y si me ves, vamos 3 horas más, no tengo lío. Aprenderán. ¿Sí? Yo tengo un par de amigos ahí que me dicen, empecemos el día. Vamos, un chiquito, un six-pack. Un bonito nomás. Por ejemplo, cuando mi energía Sin baja... desayunar.
funcionar. Cuando mi energía baja, ¿qué es lo que hago? doTERRA es una marca de aceites esenciales. Sí. Tiene el aceite de menta, ¿sí? O las perlas de menta. Yo me pongo una gota Le abajo. tengo una fe a esa marca. Es brutal. Es Y en brutal. el difusor. Sí, es claro. increíble. ¿Y qué es lo que yo hago? A mis hijos les da gripe, los aceites esenciales en el pecho. Mi esposa vende, por si acaso, Ah, una cuñita Yo comercial ahí. también. Yo también soy distribuidor. Pero mira, ¿qué es lo que hago? Una perlita de menta bajo la lengua y ¡ruc! La energía sube. Y no necesito chocolate, pero chocolate negro. Sí, sí, 75% amargo. No el gala, que rico es. Me encanta, pero tiene que ser chocolate. Ahorita puro. que estás hablando, ¿cómo te recargas? ¿Qué es lo que vos le has puesto fin a tu vida que te quitaba la energía y realmente, por ejemplo, a mí me pasó, la gente de, qué sé yo, está de salir, no, ni más, o sea, no, Ok. a mí ponme fecha A ver, ¿qué es lo que dejé? Primero, en temas de comida, ¿Qué eliminaste? el cerdo. Ya, Nuestra comida es rica en cerdo, correcto, pero dejé de comer cerdo. ¿ya? motecito, chicharrón, ¿no? Ya no lo como. Me encantaba antes el mote con chicharrón, pero ya no. ¿Por qué? Porque baja niveles de conciencia. La carne roja la dejé. Totalmente. La he dejado totalmente Un ya. asadito nunca. Antes era carnívoro, pero de esos brutales. Ahora como carne y me sienta mal. Sí, me sienta pésimo. Ahora como mucho pescado. Pollito, sí. Pollo rara vez, tal vez 1 o 2 veces al mes exagerando, pero como pescado y bastante vegetal. Ya. Bastante vegetal. Y obviamente como lenteja, garbanzo, o sea, proteínas, de todo un poco. Oye, yo te digo esto porque yo conozco gente que come bastante carne a diario. No, pero es fresca, la lleva bien, tiene buena salud, buena onda. Totalmente de digamos. acuerdo, más sin embargo, cuando entras en la parte espiritual, Sí. ¿sí? Y obviamente ahí, no es que es un tienes que, solito la vas dejando. A mí, cuando yo empecé en el mundo espiritual, no es que me dijeron, a ver, a partir de ahora eres vegano. Sí. La recomendación es que seas vegano, ¿correcto? La recomendación. ¿Por qué? Porque te va a subir los niveles de conciencia. Pero tú verás. Y yo solito, sin que me digan, un día fui a comer carne porque me dio ganas de imagínate una buena picaña, ¿no? O sea, dije, qué rico, y pedí Puta, la y picaña. estamos en la parrilla del 10, ¿ve? Que no me oigan los semillas. ¿Sí? Y yo cogí la picaña, la partí, comí, segundo o tercer bocado, empecé con un dolor de estómago, Ya. la dejé. Siguiente vez, comí la primera, ni más carne. Pablito, ya me dio otra pregunta. Dicen, ¿por qué siempre se relaciona el éxito de los coaches con éxito empresarial y éxito económico? ¿O eso es una falsedad? No, excelente pregunta. Pablito, y estaba por preguntarte eso, pana. ¿Por qué el éxito está relacionado con el... Ah, no, ¿en qué carro estás? No, el mío es el Porsche Turbo de afuera. Ah, está... Puta, felicitaciones, hermano, te va a lo bestia. ¿Hasta qué punto? Qué buena pregunta. A ver, yo te puedo decir por ego. Si la gente me pregunta si yo soy exitoso, te puedo decir yo soy exitoso. Eres feliz. ¿Cuánta plata tengo en el banco? Como unos menos 40,000. No me preocupa la plata. Bien. ¿Correcto? Yo soy feliz. Sí. Vibro alto. La gente, el que me ha visto últimamente, me dice, oye, wow, o sea, realmente tu vibración es otra. ¿Correcto? Eres otro. Y Eres otro. tú me conociste cuando Eres otro, la plata, sí. la plata sí me importaba. Eres otro. ¿Sí? Sí. Yo ya no, yo gano plata por lo que hago y de hecho, déjame decirte, hay mucha gente que piensa que porque eres espiritual no vas a ganar plata, porque tienes... No, una terapia conmigo te cuesta $300. ¿Sí? Obviamente, da resultados de una manera brutal. La media hora, ¿no? ¿Sí? No. La No, terapia no, se puede ir a veces 2, 3, 4 horas. Sí, sí. ¿Correcto? El proceso de consciente despertar, son 4 meses de trabajo conmigo, son $2,500. ¿Correcto? Pero obviamente, la gente que lo hace sabe los resultados que da. Sí. ¿Correcto? Y obviamente... Transformas vidas. Y ojo, yo no cobro por la parte espiritual, cobro por mi tiempo. La parte espiritual es del valor agregado. ¿Sí? Y eso siempre digo. Yo trabajo con Padre, Madre Dios, las herramientas están arriba. No puedes decir que un coach es exitoso porque tiene plata. Simplemente pregúntale a ese coach. ¿Sí? Porque hay gente que tiene mucha plata, pero viven vacíos. Les quitas la plata y no saben cómo vivir.
Le quitas, qué sé yo, el éxito empresarial y no tienen idea cómo salir adelante. Yo te digo, en la pandemia, mi negocio, que era capacitación, se fue. Todas las empresas pedían gratis y yo no podía cobrar. Adivina cómo salí. Te voy a contar dos meses. Uno de los meses tenía que pagar el colegio de mis hijos, estaban en ese entonces en la escuela La Condamine, en Quito. $600 la pensión por cada uno, $1,200. Franceses son ellos. Ajá, tenemos nacionalidad francesa por mamá, entonces por eso estaban en La Condamine. Y dije, ¿y ahora cómo pago? Y empecé a ver qué vendo. ¿Ya? Adivina qué vendí. No sé, el carro. Es lo que normalmente responden. Vendí todo el trago que había comprado cuando viajaba. Compraba whisky, compraba vodka, compraba de todo un poco Colección. en el aeropuerto. Tremenda colección. La vendí y pagué un mes de colegio de los dos chicos. $1,200 en alcohol. ¡Qué estúpido! Ay, perdón. ¡Qué bruto! Correcto. Y ahí sí digo qué bruto. ¿Por qué razón? Porque claro, no, es que compro ahora una, compro mañana otra, compro... Oye, cada viaje que me iba a Perú entraba con 3 botellas, ¿sí? Claro. Y yo me iba cada mes a Perú por la empresa. Entonces, obviamente, tenía un montón de licor. ¿De qué me sirvió? Bueno, me sirvió para pagar. Lo vi como ahorro, para no darme duro. Pero digo, ¿cómo podemos gastar tanta plata en algo que te hace daño, que te destruye? Otro mes que no tenía cómo salir, dije, ¿y ahora qué hago? Mi madre francesa, falleció mamá hace 5 años atrás, 4 o 5 años atrás. Y mi mamá me enseñó la buena cocina francesa. Postres. Un tiramisú de Nutella. Hasta que te chupas los dedos, compadre. Empecé a hablar con mis amigos. Que se vea. Que se vea. Cuando, por favor, vas a Quito, es otro encuentro, ¿correcto? Ya. Vas a Quito y me avisas y te tengo tiramisú de Nutella. Tiramisú de Nutella, cheesecake de Oreo, cheesecake de frutos rojos, te puedo hacer 3 leches, tartaletas de frutos rojos. Empecé a hacer eso. Croissants. ¿Sí? No, la panadería no le entro. Ya. No le entro. Pero todo lo que tiene que ver con pastelería, sí. Ya. Lo hice y vendí pasteles. Y nuevamente mantuve a mis hijos un mes con todo lo que estaba haciendo. Pero en ese punto dije, Dios mío, en serio, ya, trabajo para ti. Déjate cosas. No puedo vivir que haciendo pasteles, que vendiendo. Y digo, ya, o sea, ¿qué onda, no? Y literalmente, en una de las terapias que estaba haciéndome para mí, fue, ve lo que tienes. Ese fue el mensaje, ve lo que tienes. Me senté y dije, a ver, ¿qué soy? ¿Qué hago? ¿Y por qué no doy cursos de la parte espiritual? Si soy maestro espiritual. Empecé a trabajar con ciertas charlas, círculos de sanaciones, empecé a vender. Viví durante la pandemia de toda la parte espiritual, con terapias, con círculos de sanación, con cursos. ¿Has entrado en conflicto alguna vez? ¿Conflicto con qué? Con el conocimiento que impartes, ¿alguna vez has entrado A ver, en entré, conflicto? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, que algún paciente, alguna persona a la que estás ayudando, te pone a dudar de lo que estás haciendo. Dices, oye, a ver, no va el camino por ahí. En la parte mental sí. En la parte mental sí dudé un par de veces. En la parte espiritual jamás. Jamás. Y literalmente mi nivel de confianza en la parte espiritual es tan grande, que puedes poner a una persona que sea detractor de la parte espiritual y voy a respetar mucho su criterio, pero no me va a cambiar el mío. ¿Por qué razón? Porque yo experimenté en carne propia lo que es subir niveles de conciencia. Y no te digo, ay, yo soy no, yo soy Bonnie Lillingworth y sirvo a Dios. John Maxwell Team. John Maxwell Team. Me certifiqué como coach en John Maxwell Team. Ahí está. John Maxwell Team. ¿Quién ¿Sí? es? ¿De dónde es? John Maxwell, evangélico. ¿Sí? ¿Cómo no? Él es evangélico, pero trabaja en temas de liderazgo y ¿Gringo? tiene cosas Gringo. Trabaja cosas muy, muy interesantes. Pero obviamente el evento al que fui de John Maxwell, me di cuenta, es muy bueno en lo que hace. Es Maxwell, ¿cuál es la base de él? O sea, ¿a qué me refiero? ¿De dónde nacieron los famosos coaches? Son O sea, a ver, te puedo decir que muchos ¿Son de los las herramientas- motivadores que estuvieron abajo sin nada? No. Y- No. Para mí el tema de la palabra motivador es una falacia.
Ya. ¿Por qué razón? Porque la motivación es interna. Es interno. Nadie te puede Pero motivar. ¿quién te despierta eso? ¿Quién te despierta eso? Tú mismo. Vos ¿Por qué mismo. razón? Porque motivación viene de motivación. Es decir, tienes que tener un motivo de acción. Si no hay un motivo de acción, Pero ¿quién te ayuda? por ejemplo, en mi caso, Sí. ¿cuál es la razón por la que me levanto cada mañana? Antes te podía decir mis hijos. Hoy te puedo decir yo. Ok. ¿Por qué razón? Porque si yo no estoy bien, no puedo atender a mis hijos. Amo a mis hijos incondicionalmente. 3. Yo tengo 3 hijos, mis gemelos que tienen 15 años y Felipe que tiene 7 años. Hoy estoy en Ambato con ellos, ¿sí? He venido por las elecciones, no he cambiado mi residencia de Ambato porque... No para te voy a Ambato, preguntar por quién vas a votar, ¿no? Bueno, sí, Porque va a tengo- cambiar ahí, va a haber un conflicto espiritual dentro No, tuyo. tengo una persona que realmente sí creo que puede hacerle bien a esta ciudad. ¿no? Ok. O sea, no sé, creo que voy a dejar que el mundo decida. Ya está. Que la vida se dé. Que la vida se dé. Que corre el agua Que tranquilamente. corre el agua tranquilamente. Ya está. Perfecto. ¿Sí? Pero ese es el punto. Sí. ¿Correcto? Mira, yo creo que cuando tú tienes ese motivo de acción, no te va a parar nada. Pablito, cuando vienes acá siempre a la granja, Siempre voy a... a la casa de toda Claro, la vida. voy a la casa de toda la vida donde mi papá... Casa familiar, abuelita, la granja, el Jeffrey, el... Toda la familia, toda la cuadra. La Lía, Claro, la Lía. toda la cuadra. No, son 3 casas. No. 3, Toda 4. Toda la cuadra. En la esquina, Michelía. Michelí. Correcto, Sí, sí, sí. Michelía o Lía, como la conocen. Sí, sí, Al lado sí. está Francisco, Sí, cómo no. que es el papá de Jeffrey. ¿Cómo no? Correcto. Al lado está Juan, Un gran saludo a Jeffrey, ¿no? También fue un nuestro... abrazo, También compañero. fue nuestro compañero. compañero. Un tipo exitoso en el mundo empresarial, en el mundo de negocios. Realmente tiene un criterio. Yo hice una entrevista con Jeffrey porque estaba probando un modelo de negocio, un modelo de liderazgo y espectacular. Tiene muy buen criterio, Jeffrey. Bueno. Y al lado está Juan, ¿sí? El papá de Paul, de Tania, de Juan David. Y luego está Sí. papá. Juan vive ahí. Juan vive ahí, claro. Yo no sé por qué creía que no vivía ahí. No, Juan vive ahí. Juanito vive ahí. un gran tipo. Tipazo. Es el tío loco. Ha pasado momentos muy duros. Sí. Yo muy creo duros. que la situación Estuve que... hace poco con él. Ya. Se le cortó la La voz. situación con Tania fue muy dura. Tania, un ser Fue muy humano, largo. Fue muy largo, una guerrera. Hasta el final. Tania, mi compañera de locuras. Hasta el final. Hasta el final. Me acuerdo una vez en un concierto en Quito. Salíamos al Coliseo Rumiñahui y estaba toda la policía ahí haciendo el típico control y todo, ¿no? Y la Tania en esas locuras. ¡Chapas! ¡Tijeras! ¡Candados! ¡Lleven algo! Esa Tania era una ocurrencia total, un amor. ¿Y estás en contacto con Juan David? Con Juan David sí. Ojalá sí. no esté viendo el Juan David. Ojalá Juan David realmente un capo, realmente cambió mucho su vida. Acá en Ambato era un loco, Sí. era un rayo, una bestia el Juan David. Está en Pero, Boston, ¿no? Está Boston, ¿no? en Boston, sí, y realmente es un tipazo. Tiene Es un crack, criterio, es buena un gente. crack. Y cada que viene a Ambato realmente trato de verlo porque realmente es un crack. Sí, sí, es sí, un sí. crack. Javier es más contemporáneo con Juan David, yo era contemporáneo, bueno, soy contemporáneo con Jeffrey. Al otro lado de papá estaba Guillermo, el papá de Gidsby y de Jocelyn. Sí, cómo no. Estaba la casa de ellos, que Le luego, saludé recién a él. que luego compró papá la casa para la escuela, para ampliar la escuela a la granja, y en la otra esquina estaba Betty. Mi tía que falleció hace un par de años, mi tía que vivía en Cuenca. A ella no le conocía yo. Ahí estaba la casa de Betty, ¿correcto? Y obviamente en la parte, digamos, atrás de Francisco y Michelía estaba la casa de Lalita, de mi abuelita. Claro, me acuerdo de la puerta. La puestita que pasabas por ahí. Los ahí árboles estaba. de Claudias Claro, y las pues, peras. la buena fruta. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, claro, antes de que haya la escuela La Granja. Y en esa época se hacían las casas enormes. Claro, ¿no? la casa de Gigantescas. papá, 200 y pico de metros, una bestialidad, ¿no? Sí, sí, Pero sí. mira, antes de que haya la escuela, era solo una quinta.
Sí. Y ahí jugábamos. Una sola. Una sola quinta. ¿Estás Mira, hablando de unos 7,000 metros, más o menos? es casi la Siquiera, manzana. Casi siquiera. la manzana. 7,000 metros, Sí, una sí, cuadra. Es casi una cuadra, sí. sí. De hecho, nosotros no... Yo iba a la casa de Juan y podía entrar a la refrigeradora. Zucca hacía unos postres buenísimos, la mamá de Paul, de Juan David, de Tania. Hacía unos postres buenísimos. Y tú podías ir a la casa y abrir la puerta y comerte lo que quieras. Sin avisar a nadie. Sin avisar a nadie. Realmente una familia, y eso es parte de los valores que yo viví. Ya. Nosotros jugábamos, hacíamos los eventos, los jóvenes, digamos, los niños, jóvenes, adultos y demás. Hacíamos un programa, ponte por el Día de las Madres. Hay un video por ahí de Andrés con Gitsby haciendo el tema de Pimpinela, por ejemplo. Hacíamos payasos, hacíamos campeonatos de fútbol. ¿Sabes qué era una locura? La distribuidora de gas que tenía Claro. la Lía. ¿Quieres que Había te cuente la una vaina? bajada. ¿Te acuerdas cuando el pollo, El pollo, Gabriel Galarza, el Gabriel mi Galarza, primo pollo. se armó, y sobre todo luego el Ángelo se armó un kart sin motor, ¿no? Claro, los coches de madera. Oye, qué locura. Era bestial bajarnos Agarraba ahí. una velocidad Claro. y nos metíamos debajo de los cabezales, debajo de la plataforma. O sea, el rato que te agarraba aquí te Pero decapitaba. ¿quieres que te cuente una travesura? Ya lo ves, Una ya, travesura sí. que hicimos. Sí. Ya estábamos en el colegio, de 12, 13 años más o menos, Javier sí. 14 años. Javier estaba en el colegio Guayaquil. Y en la parte de atrás donde mi abuela Lita estaba atrás de la distribuidora de gas. Y Javier se le ocurre prender un fósforo y prendía el césped y yo iba y lo apagaba. Travesuras de guambras. En eso Javier prende un fósforo y me agarra contra la puerta pequeñita de mi abuela Lita, que era de malla, me agarra contra eso y dice, no le voy a dejar apagar, no le voy a dejar apagar. Pero esa pendejada estaba seco. Y agarra todo el fuego y estaba justo el camión con 7,000 tanques de gas descargando. ¡Qué bruto! Dice el Tuco. Obviamente. Y nosotros tratando de apagar y no podíamos. Lloraban desesperados. Javier y yo tratando de apagar y no había agua, loco. Imagínate con la manguera un chorrito así que caía y el Javier trataba de apagar y yo nada. Javier se fue corriendo a donde los del gas. A decir, ¡incendio, incendio! Salen ellos con extintores, salieron mis tíos y todo. Y ojo, ya estaba la escuela ahí. O sea, nos hubiésemos hecho un genocidio brutal. Porque con 7,000 tanques de gas hubiese volado literalmente más de una manzana. O sea, literalmente este rato podríamos haber pasado a la historia como genocidas. Pero esas locuras que haces, ¿no? Obviamente luego vino el castigo por parte de mi papá. Un incendio de esa magnitud te hubiera convertido fácilmente en un candidato para la alcaldía. Imagínate. No, yo creo que le ganábamos. Yo creo que sí me enteré de esa, pero yo creo que le ganábamos. Claro, no, fácilmente eras candidato O sea, a imagínate. la reelección. O sea, literalmente increíble, increíble. Digo, esas cosas son chéveres, te acuerdas de esas travesuras, pero te das cuenta de todo lo que puedes hacer y compartir. Son grandes momentos. Hoy por hoy Javier ya no es mi socio, pero realmente trabajamos en conjunto, él por su lado, yo por el mío. Yo ahora trabajo mucho la parte del desarrollo de conciencia en los líderes, en las empresas, estoy trabajando eso, porque yo creo que no podemos perder. Le estás topando la parte humana del... Trabajo mucho del desde líder. la parte humana, no puedes trabajar Que no con todo, máquinas. no todo el que está acá y tiene billetes es buen tipo. No. Más o menos. No, y además, y te puedo decir, hablando del tema de los coaches, el éxito de los coaches, hay muchas veces que te venden humo. Te venden soluciones, entre comillas, que te permiten tener un efecto rápido. Yo ayer en una empresa en Ambato hacía una pregunta y le decía, ok, y no voy a hablar de la empresa ni nada, pero yo le hice una pregunta y le dije, mira, quiero que pienses, y este rato capaz a la gente le voy a decir, en tu trabajo piensa lo siguiente. Yo te voy a dar 5 elementos y quiero que compares tu empresa con cualquiera de estos 5 elementos. Ya. ¿Correcto? Y te voy a decir, campo de concentración. ¿Correcto? Campo de concentración. Segundo, Como Auschwitz. más o menos. Ya. Segundo, cuartel militar. Tercero, estación de bus. Cuarto, campo de golf. Quinto, gran familia. ¿Sí? Escoge a cualquiera de esos. Hablemos del tema, por ejemplo, del proceso que estás viviendo tú. ¿Cuál de estos sería? Campo de concentración, cuartel militar, estación de bus, campo de golf, gran familia. Cuartel militar. Cuartel militar. Perfecto. Esto es súper importante y te voy a decir qué representan cada una de ellas para que las personas que nos escuchen puedan hacer esa comparación. Y que nos hagan también preguntas, ¿no? Que nos hagan preguntas, que eso vale si es la que pena. hay alguna pregunta ahí.
Sí, mira, mira, este punto es interesante. Campo de concentración. Sí. A la gente, a los gerentes, a la empresa, le vale madre la gente. ¿Sí? Eres un número más. Eres un Excel. ¿Correcto? Ese liderazgo está destinado a la quiebra. Esa empresa está destinada a la quiebra. Ya, ¿Por ok. qué? Porque la gente no se va a apropiar del trabajo. ¿Correcto? Ok. Siguiente, cuartel militar. Tú me decías cuartel militar. Sorry, este rato se tiene que hacer lo que se tiene que hacer. Exacto. ¿Sí? Es decir, tienes números, tienes indicadores, tienes que seguir lo que hay que hacer, tienes políticas, y aquí no es un tema de, oye, pero, no. Hay que atacar Haga. lo que se debe atacar. Exactamente, haga, no piense. Necesitas un liderazgo directivo en momentos de crisis. Ok. Porque si no, todo se te cae. ¿Correcto? En momentos de crisis necesitas un liderazgo directivo. No autócrata y mucho menos grosero. Directivo. Ok. Directivo. Directivo. Hay una gran diferencia. Estación de bus. Estás de paso. Formas parte de la gente que va a salir de la empresa rápidamente. ¿Por qué razón? Estás esperando tu bus. Y tu bus puede ser una mejor propuesta económica, puede ser un mejor trabajo, puede ser algo que no sea mejor económico, pero que no te jodan. Ya está. Estás esperando tu bus, cualquiera que sea este. Estás esperando que te digan, que te den la placa y un jamón. Sí, Gracias. Exactamente. O capaz que estás esperando incluso que te voten. Y eso es peor. Ese tipo de gente que dice, no, yo, ¿sabes qué? Estoy haciendo pendejadas en la empresa Se para quema. ver si me votan. Se quema. Es peor. ¿Por qué razón? Porque la carga emocional que eso te genera es gravísima. Ok. ¿Correcto? Campo de golf. Te diviertes tanto en el trabajo que no eres productivo. Puedes pasarte todo el día en Explícame 18 hoyos. A ver, explícame eso. Te diviertes tanto que no eres productivo. Exactamente, ¿por qué razón? Porque converso con el uno, me mato de la risa con el otro, nos vamos al cafecito, no, pero tranquilo, vamos a almorzar, la vuelta a la manzana, el heladito. No eres productivo. ¿Y lo que teníamos que hacer? No, mañana No, le tranquilo, hacemos. no pasa nada, tenemos tiempo. No eres productivo. Ok. Disfruta. Mira, en un campo de golf, tú sabes que tienes 18 hoyos. Si eres deficiente, vas a hacer los 18 hoyos, no sé, no he jugado golf. Tal vez en 1 hora, 2 horas, 3 horas. Ok. Pero hay gente que se pasa todo el día en los 18 hoyos. ¿Cuántas veces tienes algo que hacer que lo podrías hacer en 1 hora? Ok. Procrastinas tanto que lo haces en un día, o en 2 o en 3. ¿Correcto? Sí. Y gran familia. Gran familia es cuando realmente estás Pablito, apropiado. yo sí te entiendo. Pero este tema, explícales brevemente. ¿Qué es procrastinar? A ver, le han satanizado tanto Porque la yo tengo procrastinación. una forma de expresarme muy criolla que no quiero decir. ¿Qué me van a hablar? ¿Qué es? Ok, Así, mira, brevemente. procrastinar no es otra cosa más que Que dejar perder para el el tiempo. último. Es perder el tiempo. Es perder ¿Correcto? Pero ojo, tú dices perder el tiempo, sí, Sí. pero hay una causa cerebral que te lleva a procrastinar. Ya. ¿Por qué razón? El cerebro, en el cerebro paleomamífero, el reptil que mencionabas tú tienes 3 opciones de acción, ¿correcto? Cuando tienes una cosa que te ataca, Sí. tienes 3 posibilidades. O me paralizo, o peleo, o huyo, ¿correcto? Esas son las 3. Estás hablando, espérate, del reptil, del Todas el estas tres- sentimental. No, todas O sea, estás estas 3 hablando están en el reptil. Todas estas 3. dentro del reptil. Dentro del paleomamífero, el cerebro humano tiene por supervivencia estas 3 opciones. Ok. Si es que alguien te ataca o me paralizo, por ejemplo, cuando te asaltan, me paralicé, ¿correcto? O la otra, peleo. No, a este le pego. O lloro. O la otra, salgo corriendo. Ya. ¿Correcto? Lo mismo pasa en el trabajo. Si yo te digo, tienes que hacer esto para mañana, ¿qué Ok. sucede? Tienes 3 opciones. La peleo, es decir, la hago, ¿sí? Me enfrento a esa actividad, la hago y desarrollo. La otra, me paralizo porque no sé cómo hacer y digo, no, así tengo tiempo. Tranquila, no pasa nada. O la otra, el tuco es bueno en esto, toma, y le das al tuco, ¿correcto? ¿Por qué razón? Porque simplemente tu cerebro huye. ¿Cuál es el problema? Hay una ley del tiempo, ¿sí? Que no recuerdo este rato el nombre de la ley, pero esta ley del tiempo, ¿qué es lo que dice? Que tú vas a dilatar una tarea de acuerdo al tiempo que yo te dé. Si tú me dices, esta conversación está limitada a 1 hora, en 1 hora conversamos y cerramos, ¿correcto? Pero si me dices, no hay límite de tiempo, nos podemos ir 5 horas, pues vamos a conversar 5 horas. Si yo te digo, el informe me entrega del viernes, yo voy a hacer el informe hasta el viernes, ¿correcto? Pero si tú me dices, el informe me entregas de aquí a 1 mes, ¿cuándo vas a hacer el informe?
la última semana. ¿Por qué razón? Porque dilatas de acuerdo al tiempo que te doy. Ok. ¿Correcto? Y procrastinar no es otra cosa más que dilatar el tiempo hasta que me toque hacerlo. Ahora, hay gente que dice, yo no es que procrastine, es que trabajo mejor bajo presión. Pretexto pendejo. ¿Correcto? Entonces, es eso, es poder entender en las empresas. Yo creo que en el liderazgo ético hablamos de competencias básicas en el liderazgo ético. El enfoque de servicio fundamental. Si tú no estás enfocado en servir, no que la gente te sirva como líder, sino como líder, cómo sirvo a mi gente. Factor fundamental. Motivación. Tienes que aprender a generar motivos de acción en ti y en los demás. Enamorarles de lo que están haciendo para que cada uno tenga su motivo de acción. Ok. Trabajo en equipo. Hay una gran diferencia, ¿sí? Yo creo que, por ejemplo, el alcalde, el presidente, no sé, y no hablo de política, yo creo que tienen equipos de trabajo, no tienen trabajo en equipo. Hay una gran diferencia. ¿Sí? Cuando yo estuve en el Ministerio de Turismo, esto fue lo que hice. Dije, señores, aquí no puedo tener equipos de trabajo, yo necesito hacer trabajo en equipo. Entonces junté a planificación, a recursos turísticos, a estadística. O sea, juntamos, ¿para qué? Para poder trabajar y que esta rueda se mueva. Y eso fue lo que nos llevó a ejecutar con todo el equipo. No me llevo yo la gloria. Trabajamos con todo el equipo y desarrollamos casi un 60% del presupuesto. ¿Hasta qué punto te puedes cargar a la gente, empujar? ¿Hasta qué punto? No, si tú empujas no sirve. No sirve. No sirve. ¿Por qué razón? Porque tarde o temprano te cansas. Se va tu energía. Se va tu energía, te roban energía y obviamente, mira, es preferible. ¿Quieres hacerlo sí o no? No. Ok, no cuento contigo, vamos con los que sí quieren. Y esto, por ejemplo, cambiar Ambato. Ambato tiene que cambiar. Ojo. Y te soy sincero. Ojo. Ambato tiene que cambiar. Y no hablo desde, ojo, estamos en silencio electoral, no voy a hablar desde la parte política. No política. Voy a hablar desde la parte de que Ambato tiene que cambiar. ¿Por qué razón? Ambato cambió el tema de la hora ambateña. Una de las cosas que a mí me encantó, porque Ambato se volvió relajado. Impuntuales como cualquiera. Cuando pusieron la hora ambateña, empezó a sonar la hora ambateña en otras ciudades, ¿correcto? Y somos puntuales. Ok, ¿y por qué no hablamos de ser limpios? ¿Por qué no hablamos de ser responsables con el tema de parqueadero? Se supone que en las Ceballos no puedes parquear. ¿Cuánta gente se parquea? Doble fila. Botar la basura. ¡Ey, no botes la basura! Todos los locales tenían un basurero afuera. Ya no. Exactamente, un basurero afuera. Oye, saludar, el ambateño es cálido. Pero ¿por qué ya no saludamos? ¿Por qué cuando vas y pides un baño, la gente, oye, te dice, está dañado? Oye, vamos, lo primero que tienes que hacer es ser familia. Y el ambateño tiene que aprender a ser familia. Pero se han perdido los valores. Hay que trabajar en valores, hay que trabajar en honradez. No es un tema de que, ay, no me están viendo. Oye, ¿tu nivel de conciencia qué? Entonces, si yo tengo un presupuesto para trabajar proyectos, desarrolla los proyectos. Pero ¿qué es lo que sucede? Hablaba con la contadora el otro día y le decía, el contador no está para evadir impuestos. El contador está para hacerme ganar más. No me importa cuántos impuestos tengo que pagar. Yo tengo que ganar más. El otro día me decían, oye, deberías pelear la pensión alimenticia. No, yo quiero ganar más para poder pagarle más. Y no me importa si va o no va donde mi hijo. Lo que yo quiero realmente es ser opulente, ¿correcto? Y ser opulente significa que lo que yo lo hago con tanta pasión que me regresa. ¿Sí? Todo regresa. Todo regresa. Mira, hay terapias que yo no cobro. Hay terapias que yo hago y me sale no cobrar. Yo digo, ¿debo cobrar esta terapia? No. Y no la cobro. Y a veces me he ido 4 o 5 horas en una terapia y digo, ¿y de qué voy a vivir? No, no es eso. Es un tema de cuando tú das con amor, las cosas se te regresan con amor. ¿Sí? Yo digo, y te lo dije, cuando el amor es sincero y es fuerte, no hay nada que lo detenga. Okay. Entonces, si tú haces las cosas con amor, no hay nada que te detenga. ¿Correcto? Y ahí viene el punto. Los ambateños, ¿qué estamos haciendo con amor? ¿Por qué cuántos ambateños se han ido de Ambato y regresan? ¿Cuántos no? Yo me fui a estudiar turismo. ¿Por qué no regresé a Ambato? No porque no me dio la gana.
Porque si hablo 30 años atrás, hablar de turismo, oye, Ambato no tenía un movimiento turístico, era baños. ¿Pero yo qué tenía que hacer en baños? ¿Sí? Sí. Exactamente, y tú bien que topas de este punto. Ambato tiene tantas cosas que ofrecer turísticamente hablando, pero no tenemos que ver con que, debemos tener 200 hoteles. ¿Cuál es el problema? Fiestas de Ambato. Fiestas de Ambato, llega un montón de gente, ¿sí? Duermen aquí, creamos hoteles para las fiestas de Ambato. Pero ¿cuál es el porcentaje de ocupación de esos hoteles fuera de fiestas de Ambato? Ahí viene el problema. Y eso hablamos en el programa con Paul Pinto. Ambato influyente y turístico. Exactamente. Me imagino que vos viste. Con Paul Pinto hemos conversado varias veces. Hace mucho, cuando yo estaba en el Ministerio de Turismo hablaba con Paul, no lo he vuelto a ver. Me dice, oye, 0 ocupación, viernes, sábado y domingo. Imagínate lo que es un hotel con 0% de ocupación. ¿Vos llamas a baños? No hay una habitación durante todo el año. Correcto, pero ¿qué estamos? A ver, capaz que nos quejamos, es que todo se nos lleva a baños, lo que te decía que habían dicho, ¿no? Riobamba se nos lleva hasta la ceniza del volcán. Pero ¿qué estás haciendo para que no se lleven? ¿Sí? No tienes un servicio turístico de calidad. La gente dejó de venir por el tema de los radares y mucha gente lo decía, ¿correcto? Porque vos no hables de eso. ¿Ya? Pero ojo, o sea, digo esto por qué razón. ¿Sí? Porque claro, el gestionar una multa tan alta, ¿sí? Y te das cuenta, sí, tienes que bajarle la velocidad, pero no vas a bajar con los radares, vas a bajar con conciencia. Los radares están ahí, pasas del radar y ¿qué haces? Aceleras. Entonces, ¿qué deberías tener? ¿Un radar cada kilómetro para que la gente realmente vaya todo el tiempo a esa velocidad? Si tú no generas conciencia, no vas a generar el cambio. Exacto. Así de simple, ¿correcto? Ambato, yo me acuerdo cuando venía de la universidad Ambato, llegaba de noche al Parque de las Flores, en donde había una carreta junto al mercado, ¿sí? Y vendían un morocho, compadre. Y mi viejo nos daba el presupuesto justo. Entonces yo decía, y no porque no había, nos enseñó varias cosas, ¿no? Pero yo escogía el taxi para subir a la casa o el morocho. Creo que se nota que escogía, ¿no? Morochito. Morocho con alfeñique. Claro, entonces obviamente me mandaba el morocho y subía caminando. ¿Sí? Sí, un par de veces me asaltaron, ¿no? Pero mira cuán interesante es. El tema, yo digo, cuando yo fui guía de turismo, yo en Ambato me demoraba. Como buen ambateño. ¿Sí? Y yo me acuerdo justo cuando estábamos con el tema del volcán, le llamaba a Altamirano en Viña del Río, en Patate. Y yo le llamaba y le decía, oye, necesito de tu ayuda. Claro, cuéntame, ¿qué puedo hacer? Claro, el suegro de Juan David, ¿correcto? Y le decía, necesito de tu ayuda. En el garage de la hostería necesito una mesa para 15 personas. Voy a cenar ahí. Y yo hablaba con el chofer y le decía, Hugo López, gran chofer. Y le decía, Huguito, vamos a irnos a cenar en Patate. Tipo 1 de la mañana salimos de Riobamba. Lo que usted me diga. Él era mi acolite. Los turistas, yo les decía, ustedes no pongan nada en el reporte porque si no la orden de Explore Worldwide era no acercarnos a 80 kilómetros a la redonda al volcán. Puta, entonces no vengan a Ecuador. Pero, sí, la atracción es esa. Claro, y lo peor es que dormíamos en Riobamba, o sea, no estás ni a 80. Claro. Pero claro, esa era la orden, ¿no? Pero la cosa era que yo les llevaba ahí a Viña del Río, ¿sí? Cenábamos en Viña del Río viendo el espectáculo del volcán. Botando lava y nos íbamos a Riobamba a la madrugada a dormir ahí porque al día siguiente teníamos el tren. Entonces yo no te digo que Ambato tiene que ser un centro hotelero. Sí. Capaz que no. ¿Sí? Capaz que podemos trabajar con el turismo influyente en el sentido de, por ejemplo, ferias. Se puede trabajar con ferias. ¿Cómo no? ¿Sí? Se puede trabajar con varios tipos de eventos que se pueden hacer acá, no solo las fiestas de Ambato. Pero no hablemos de la hotelería, hablemos de los servicios turísticos que tienes. ¿Sí? Gasolineras que no están funcionando adecuadamente en la parte de servicios turísticos, ¿sí? El tema de información turística.
es muy pobre. No tienes. Es muy pobre. No tienes. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace un turista que viene acá? El Museo del Colegio Bolívar. No sé si siga funcionando. ¿Sí? Sí está funcionando. Oye, pero ese museo, yo amaba ir a ese museo y me encantaba por toda la información que había. El elefante. O sea, brutal. Qué suerte que tuvimos, se murió aquí el elefante del circo. Imagínate, claro. Y por eso había el elefante. Por eso había el elefante ahí. Entonces, Acuérdate. pero date cuenta, esas cosas que la gente no las conoce, ¿correcto? No las conoce y estamos enfocados a ver, ¿por qué no creamos un museo? Crear, no digo que haya, crear un museo, por ejemplo, un museo interactivo, un museo de ciencia, un museo que hablemos de toda la cultura que había aquí, de la naturaleza. Tenemos los yanganates cerca. El asentamiento. El asentamiento, nativo. claro. Sí. Podríamos hablar de panzaleos, o sea, podríamos entrar en un montón de cosas, ¿sí? Pero La ruta del tesoro de Atahualpa. podríamos, incluso puedes crear Con la mi ruta de con mi entrada hermano buscábamos, nunca encontramos. Claro, puedes crear la ruta de entrada al Dorado, que era la entrada por Baños. Claro, ¿sí? el Que Dorado. podrías entrar por ahí. Oye, hay muchas cosas que puedes hacer, Carlos. Sí, sí. Pero, ¿cuál es el punto? Hemos entrado en una zona de confort, Sí. en donde producimos, ¿sí? El tema textil, digamos, cueros en Ambato. Oye, tenemos que explotar eso. Es el top del país. El producto es mucho mejor que lo que hay al norte. ¿Sí? Yo lo he vivido, lo he visto, los turistas lo han visto, los turistas lo han dicho, pero no lo promocionamos Exacto. adecuadamente. Sí, 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 ¿correcto? Entonces yo creo que sí hay mucho por hacer, hay mucho que trabajar. O sea, se abre un montón Está la con el tema, bartería, sí, todo. con el mundo del cuero se abre un montón, ¿correcto? Pero ojo, cometemos errores tan giles, ¿correcto? Que en lugar de atraer, alejamos. ¿Correcto? Por supuesto. Y creo que Ambato podría desarrollarse de diversas maneras, en la parte productiva, en la parte turismo, en la parte servicios. Creo que se podría trabajar muchísimo en la parte gastronómica. O sea, hay mucho por hacer. Y digo, en efecto, cuando tú decías, podríamos hablar horas de horas. Pero yo creo que sí vale la pena a la gente que nos está viendo o a la gente que ve en diferido o si cortas un pedazo de esto y le pones en redes y quieres hacerlo publicidad, no importa. La clave fundamental que creo que vale la pena como para ir aterrizando, ¿sí? ¿Quieres manifestar cosas en tu vida? Perfecto. Necesitas 3 elementos para generar alquimia de manifestación. Es decir, lo que pienso, manifestarlo afuera. Ok. ¿Correcto? Primer elemento, tus pensamientos. ¿Qué tipo de pensamientos estás teniendo? Ay, es que me van a robar, Oye, te van a robar, te van a asaltar. Yo lo vivía. A mí en Quito me robaban 2 o 3 veces al año, ¿correcto? Pero dejé de pensar así. Empecé a pensar en yo estoy seguro, yo estoy bendecido. He cambiado mi manera de pensar y eres testigo de eso. Tus pensamientos. Ok. Segundo, fe. La fe es, no sabes si se va a dar o no. ¿Correcto? No tienes claro. Solo ten fe. Ten fe, conecta. El otro día me decían, ¿pero qué es la fe? Y yo dije, simple. Es creer en lo que no ves. FE. Facilidad de exteriorizar. Si tú tienes amor en tu interior, con fe lo vas a exteriorizar. Si tú tienes odio en tu interior, con fe lo vas a exteriorizar. ¿Correcto? Pero sí, la fe es creer en eso que no ves. ¿Correcto? Y como no lo ves tangible, porque es un pensamiento, esta mesa, antes de ser creada, alguien la diseñó en su cabeza, luego la hizo en papel y luego la creó. ¿Correcto? Nosotros no somos creadores, somos co-creadores. Nosotros tenemos la capacidad de pensar, de analizar, de ponerle fe. Y Dios Padre Madre lo crea. ¿Cómo? A través de la certeza. Si tú tienes certeza de que eso se va a dar, se va a dar. ¿Sí? El año anterior cerré un año con una facturación bajísima y yo dije, Dios mío, esto no puede ser. ¿Sí? Y digo, yo no tengo problema en hablar números y todo, ¿no? El año anterior yo cerraría con una facturación tal vez de unos 12,000, 13,000 en el año, que es bajísima, teniendo en cuenta que tengo 3 hijos, que tengo que pagar pensión alimenticia y deudas y tanta vaina, del cierre de la empresa y tanta cosa en Perú. Pero, oye, yo dije, ¿sabes qué? Este año es diferente. Este año yo tengo que facturar 10 veces más. Enero cerré con una facturación de $9,000. Enero. Casi todo lo del año anterior. Casi todo lo del año anterior. ¿Pero cómo? Fe y certeza.
pensamiento, Pero decretaste. fe y certeza, obvio. Decretaste. Es que si tú no lo decretas, pero ojo, tienes que sanar. Porque si tú no haces ejercicios de perdón, no sanas. Entonces tú dices, ok, voy a mejorar mis relaciones, Ok. pero le odio a este hijo. Oye, pues, sorry, pana, tienes que mejorar eso. Bien. ¿Sí? Dejar atrás. Dejar atrás, pero ojo, perdonar no es olvidar. Perdonar es recordar sin dolor. Exacto. Entonces, si tú perdonas y haces ejercicios de perdón, y si quieren, me contactan en mis redes sociales y les regalo el libro de perdón, un libro que escribí sobre cómo perdonar, un libro de ejercicios de cómo perdonar, ¿correcto? De hecho, te lo voy a mandar a tus redes, si quieres lo distribuyes, no tengo problema, la idea es que llegue a más personas, ¿correcto? Pero si tú trabajas en eso, te perdonas y perdonas lo que tú has hecho, ¿correcto? Ya está, vives una vida en paz. Puedes caminar siempre con la frente en alto y lo más importante, si la fregaste, pide perdón y ya está. No lo vuelvas a hacer. ¿Correcto? Sí. ¿Cuál es el problema? Una y otra y otra y otra vez. ¿Correcto? Sí. Entonces, si ya la fregaste, no pasa nada. No te eches la culpa, no te des duro, no te des palo. Reconoce, cometí este error, lo siento y te prometo que voy a hacer lo mejor que esté en mis manos para que esto no vuelva a suceder. ¿Correcto? Si a eso le juntas el amor incondicional, ¿sí? Es el entregar. Pero el amor incondicional tiene que empezar por ti. Sanando. Cuando te subes a un avión te dicen, en caso de despresurización, agarre la primera máscara y póngase. Pero usted primero. ¿Por qué razón? Porque si yo quiero ayudar al de al lado, me puedo quedar sin oxígeno y me muero. Y por ende el de al lado también. ¿Correcto? Entonces lo primero que te dicen es, antes de ayudar a otros, primero garantice su vida y luego la del otro. Amigos, ¿cuántos minutos tenemos todavía? 6 minutos. 6 minutos. Sí. Sí. Pablito, yo conozco realmente otro tipo. El que conocí en el Pío era uno. Ahora conozco otra persona que realmente me deja. Eres un crack. Me dejas con la boca Gracias abierta. por ello, pero servidor, nada más. Sí. Solamente con verte cómo te expresas, lo que hemos vivido, lo que nos tocó vivir en aquellos tiempos de niñez, de juventud, y que ahora son otros tiempos. Y hemos compartido, yo creo que más la vida a través por interno. ¿Sí? Tal cual. Sí. Esta entrevista quedó, y planeamos hace un año siquiera. Sí, más o En el menos. viaje. En el viaje, así En el es. viaje, justamente. Que me dijiste, quiero hacerte, pero ahora ha sido el papel a la inversa. Yo te entrevisté a vos. El tiempo se nos ha ido corto, de seguro, y luego voy a revisar la cantidad. Hora y media. Pues, madre. Oye, la gente me va a preguntar un montón de cosas. Sí, ve, tengo un montón, pero ahorita no hay chance. Yo quiero que ahorita no hay chance. Mi equipo debe cenar. Mi equipo debe Yo quiero, pana querido, que a través de unos pocos minutos le mandes un mensaje al ambateño, un mensaje desde el lado espiritual, desde el lado personal, desde el lado de lo que debemos hacer. Un mensaje, no tenemos mucho tiempo. Te dejo. Bueno, primero, gracias por la oportunidad, gracias por compartir este espacio y sobre Sí. todo por permitirme estar frente a frente con quien, como habíamos dicho hace mucho tiempo, marcó una etapa dura en mi vida, Sí. ¿sí? Porque estábamos en el lado en donde no nos llevábamos, ¿correcto? Sí, señor, sí. Pero cuando eso cambió, porque de hecho a mí lo que más me encantó fue que reconociste y dijiste, oye, yo fui uno de los que te jodí en la vida, ¿correcto? Te dije en público. Y lo dijiste en público y reconociste. Y digo, eso es importantísimo, porque eso ¿qué quiere decir? Que subiste niveles de conciencia, ¿correcto? Y dijiste, oye, si yo la fregué, lo reconozco. Y me sentí aliviado, hermano. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué razón? Porque soltaste una carga. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles a la gente? Mira, voy a resumir, creo, yo uso mucho mi mano, ¿correcto? Para decir, primero, está bien saber, ¿sí? Dedícate a estudiar, dedícate a conocer, pero no gastes leyendo pendejadas, ¿correcto? Dedícate a entender lo que realmente te hace bien, lo que vale la pena que leas, ¿correcto? Pero lee. Sí, el promedio de lectura, y esto va para todos, no solo ambateños, sino ecuatorianos en general. El promedio de lectura en el Ecuador es pésimo.
Bajísimo. ¿Sí? Si tú, es más, te voy a hacer quedar mal en público. No, mentira. Tuco, ¿cuántos libros lees al año? 3 libros al año. Si yo te doy una fórmula en la que pasarías de 3 a 12 libros al año, ¿te comprometes a aplicarla? Súper. Lee 10 páginas diarias. 10 páginas, nada más. Serían 3.650 páginas en el año. Promedio de 10 a 12 libros. Mama, libros. ¿Correcto? Es que Pablo, el nivel de la conciencia debe llegar a un nivel especial para leer. No es tan fácil. Sí, pero ¿qué es lo que pasa? Leemos en la cama para dormir. No jodan. ¿Vale, Sí. ¿Vale audiolibros? No es lo mismo. No es lo mismo. El proceso cerebral es distinto. Vale la pena, o sea, entre no leer y un audiolibro, coge el audiolibro. ¿Correcto? Entre no leer y el audiolibro, coge el audiolibro. Pero por favor, lee. ¿Correcto? Lee. Por favor, está bien saber. ¿Correcto? Segundo, seamos resilientes. Te pongo un caso, en una relación de pareja puede haber muchas cosas que te duelan, puede haber cosas que te separen, ¿correcto? Pero si tú tomas las decisiones correctas y eres resiliente, las cosas pueden cambiar. El dedo índice es el que te da la dirección. Okay. ¿Sí? Inteligencia de cambio. Aprende a ser resiliente, empieza a cambiar. Si no te gusta lo que estás viviendo, cámbiala. Si no te gusta la vida que estás teniendo, reúnete con el autor de ese guión, o sea, contigo mismo, y decide qué cambios quieres hacer. Yeah. Ya, la historia de pena, volumen 20, ya no funciona. Pon la historia de amor, la historia de éxito, la historia de crecimiento. El aprendizaje. Escribe lo que quieres escribir, Okay. ¿correcto? No puedo sacar el dedo del medio. El dedo del corazón, ¿correcto? Inteligencia emocional. Autoconócete, dedícate a darte tiempo a conocerte. ¿Qué te molesta? ¿Qué te incomoda? ¿Qué te hace daño? ¿Correcto? Sí, señor. Gestiona tu reacción emocional. Yo era fosforito. ¿Sabes por qué no peleaba en el colegio? Porque te acordarás que era bien quedado, ¿correcto? Pues no puedo decir bien marica, pero ya lo dije. Sí, pero era así. Yo no peleaba, ¿correcto? Y no es que no sabía pelear, ¿correcto? Lo que pasa es que yo me conocía a mí. Okay. Si yo me metía a pelear, yo no paraba hasta no ver sangre. Y por ende, yo preferí no pelear. Okay. ¿Correcto? Me he enfrentado a personas 3 veces más grandes que mí, más torotes y todo, y cuando me bloqueaba, me bloqueaba. Conócete y gestiona tu reacción emocional. Okay. Y automotívate. Genera motivación todos los días, ¿correcto? Inteligencia emocional. El dedo del compromiso. Inteligencia interpersonal. Ambateños, aprendamos a llevarnos. Sí. No somos enemigos. Querámonos más. ¿Sí? Exactamente. ¿Qué necesitas? Empatía. ¿Sí? Necesitas empatía, necesitas entender a la otra persona. Nadie piensa igual que tú. Sí. Cada quien piensa diferente, cada quien tiene una historia diferente. ¿Correcto? Pero si yo respeto tu historia y tú respetas mi historia, hay conexión, hay empatía. Ya está. ¿Correcto? Comunicación. Aprende a comunicarte. Datos importantes. Dicen que el dedo meñique es el dedo del secreto. Cuando tú ves a una persona que se muerde el dedo meñique es porque tiene algún secreto fuerte. Okay. ¿Cuál es mi secreto? Inteligencia espiritual. ¿Correcto? Inteligencia espiritual. Yeah. Esa es la clave fundamental. Bueno. Si tú aprendes a tener un propósito en tu vida, a hacer las cosas con propósito, a hacer las cosas con conexión espiritual, nadie te va a parar. ¿Correcto? Ese creo que es mi mensaje. La solución de tu vida está en tus manos. Sí. ¿Sí? Es así de fácil. Aprende estas 5 reglas y vas a ver cómo tu vida empieza a transformarse y vas a tener éxito en todo lo que tú quieras. Amigos, realmente un crack. Pablito Illingworth, un crack. El tiempo se hizo escaso. Estaríamos hablando unas 2 horas más siquiera. Les quiero mandar un gran saludo. Estamos en silencio electoral, cero política. Esto teníamos nosotros acordado hace un buen tiempo atrás. Esta es una de las mejores entrevistas que yo he tenido. ¿Sí? Gracias, pana. Te quiero agradecer profundamente porque, mira, de inicio iba a ser con otra persona, con una persona adicional, pero dije, no, yo con el Pablo tengo tanto que hablar que tenemos que hacerlo solos. Y yo quiero agradecerles, si es que tienen preguntas, me encantaría poder atender ahorita, ya se nos fue el tiempo. Tranquilo. Pero tenemos aquí a un gran tipo, un gran líder, un sanador. No quisiera utilizar las palabras inadecuadas. Es un superviviente
Yo le conozco desde niños. Es un genio. Y si es que alguien quiere ponerse en contacto directamente con él, está como Bonil Illingworth. Coach Bonil. Coach Bonil Illingworth. Y amigos, yo les mando un fuerte abrazo. Ahora viernes, ya ley seca, así que apunte agüita. Agüita nomás. Con el dolor del alma, agüita nomás. Les mando un gran abrazo. Y una vez más, gracias, mi pana querido, por haber venido. Gracias, brother. Gracias. Estamos